En el paso de estos últimos días, ¿no? En las últimas 24 horas Estados Unidos registró 68.428 casos positivos de coronavirus. También hay distritos en los que empiezan a tomar cada vez más restricciones. Los colegios que se abrieron ahora empiezan a cerrar. Tienen que dar marcha atrás porque también el lugar de las camas y el sistema sanitario empieza a estar al borde del colapso. Vamos a hablar todo eso con Claudio Tuda, es médico infectólogo, es argentino y está en Miami. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, gracias a usted por atendernos. Nos gustaría que nos cuente en algún punto cuál es la situación en estos momentos de la ciudad de Miami, siendo que se observa un rebrote del coronavirus allí. Sí, lamentablemente en las últimas 3-4 semanas hemos tenido un aumento de casos muy significativo, lo cual es bastante penoso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque habíamos logrado establecer una cantidad de casos bien limitados y en abril, mayo y después con la apertura de la economía mucha gente se empezó a salir sin usar el distanciamiento social, las máscaras se había establecido y bueno, y ahora estamos con un rebrote que es tremendo, lamentablemente. Facu. Sí, doctor, ¿y ese rebrote se da justamente por la reapertura de la economía o hay otras razones que explican esta suba en los casos nuevamente? Yo creo que básicamente fue la responsabilidad de la gente. Y yo creo que abrir la economía no tiene nada que ver. O sea, la economía hay que abrirla como se abre en todas partes. El tema es cómo uno se adapta a la nueva normalidad. Claro. Y con protocolos. Exactamente, o sea, una cosa es salir a la calle a hacer su vida normal como hacíamos antes de toda esta epidemia y otra cosa es hacerlo con responsabilidad, o sea, usando su barbijos, así se decía, ¿no? Barbijo, y el distanciamiento social, a 2 metros y a evitar las reuniones en lugares cerrados. Y lamentablemente mucha gente no siguió esas pautas y bueno, mayoría de los casos que vemos son casos en núcleos familiares, son familias enteras, amigos, es la realidad. Y doctor, ¿cómo le va? ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Porque no se bajó un mensaje claro desde el gobierno de concientización? ¿Porque la gente está cansada? ¿Porque no creen que en el coronavirus? Digo, ¿por qué cree que la gente no se cuida, no sale con barbijos y no mantiene la distancia social? Creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Creo que el mensaje que recibió mucha gente fue un poco conflictivo. Las autoridades médicas diciendo en todo momento, por favor, usar barbijo, cuidarse, distanciamiento social, lavarse las manos, evitar reuniones. Y por otro lado, el gobierno que está abriendo la economía de una forma que dando el sentido de que está todo normal y cuando no lo es. Creo que ahora las cosas se están reviviendo un poco y ya vimos las consecuencias de todo esto, ¿no? Pero creo que en realidad es, la gente tiene que ser responsable, o sea, el gobierno no puede dirigir o decidir por las personas. Doctor, Uno puede dar indicaciones, pero cada uno toma sus propias decisiones, ¿no? recién estábamos hablando con un colega suyo aquí en nuestro país, está trabajando también con las terapias intensivas. Nos decía que era uno de los indicadores más alarmantes para saber cuándo se está en una situación crítica o no. La situación de camas de terapia intensiva en el distrito en el que usted está y en los diferentes hospitales, ¿cómo es? Bueno, tengo entendido hoy los últimos datos que en el condado de Miami-Dade, en donde está la ciudad de Miami, estamos a 90% de capacidad de las camas de unidades de cuidados intensivos. Sí, o sea, si uno compara el pico que tuvimos inicialmente en abril, ya lo hemos duplicado, si no es más.
Y en ese Es sistema lo de salud se atienden todos los ciudadanos de los Estados Unidos, siendo que tienen un sistema de salud bastante especial. Sí, no, todo el mundo se atiende, que no importa quién sea. O sea, Claro. acá el tema es si tiene seguro o no seguro médico, todo el mundo se atiende y recibe la misma atención. Bien. El tema es como va a llegar un momento que vamos a colapsar cuando Con la capacidad. con la capacidad. Y esto va a pasar en las próximas 2, 3 semanas, lamentablemente, sí. Sí, Facu. ¿Temen que se repitan, digamos, las imágenes que vimos hace un par de meses en Nueva York? ¿Tan grave? Espero que no, pero si seguimos a este paso es muy posible. Eh, eh, si uno se basa en los números que hemos estado teniendo de casos positivos en los últimos 10 días, que es un promedio de 10.000 a 12.000 casos por día nuevos en el estado de la Florida, ¿no es cierto? Y un 40% de esos casos vienen de acá, del área de Miami. O sea, estamos hablando de más o menos 4.000 casos nuevos en Miami todos los días. Eso no significa que todos estos pacientes van a terminar en el hospital. ¿Sí? Estadísticamente un 10-15% de ellos van a terminar en el hospital. Entonces hablamos que son una buena cantidad, unos 800.000 pacientes por día por las próximas, en 10 días van a empezar a caer en los hospitales. Tenemos tratamientos, los pacientes se quedan por 4 o 5 días y hay un movimiento bastante grande, pero hay otros pacientes que están mucho más enfermos, que requieren mucha más atención y ese es el tema con las unidades de cuidados intensivos, ¿cierto? Claro. Doctor, ahora que usted ha mencionado la cantidad de casos que tienen por día en la ciudad de Miami, uno compara y automáticamente piensa son los mismos número de casos que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires. Pero ese posible colapso que puedan llegar a tener en Miami, ¿tiene que ver con la composición demográfica, con ese imaginario popular que tenemos de que el estado de la Florida es el lugar donde la gente mayor va a pasar su jubilación, y entonces tiene una proporción de habitantes de mayor edad y más propensa a hacer terapia intensiva? Mira, sí y no. En realidad, las personas mayores ya se enfermaron. Fueron los que tuvimos en la primera oleada. Ahora estamos viendo la gente en la comunidad. La primera oleada que tuvimos fueron los pacientes de los ¿cómo se llama? Asilos, de los nursing homes. Esos pacientes de 80, 90 años, esos fueron los primeros que llegaron. Ya casi no vemos ellos. Lo que estamos viendo ahora son pacientes de 30, 40, 50, 60 años. Eso es la normalidad ahora. ¿Y ese tipo de pacientes que llegan a terapia intensiva tienen antecedentes médicos de gravedad? Algunos sí o no, que yo te diría Algunos que la no. mayoría son obesos. Okay. Obesidad es quizás uno de los Claro. son más importantes, obesidad, diabetes y presión alta. Pero bueno, no ninguna otra cosa como se decía al principio de que había que estar inmunosuprimido y todo ese tipo de cosas. No, es en realidad el ciudadano común de 30 a 65 años es lo que más vemos en el hospital en este momento. Ahora, usted mencionaba hace un rato que la gente no cumple quizás con algunas cuestiones de esta nueva normalidad que le toca al mundo entero cumplir. Hay restricciones que se vuelven a dar en distritos como por ejemplo en Florida, donde está usted, y también en otros de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? ¿La gente no los cumple porque no hay en algún punto autoridades que estén vigilando que nadie salga de sus casas o directamente son sugerencias que después quedan en nada? No, en realidad la apertura fue en fases, ¿cierto? Acá hubo un lockdown completo que es la cuarentena, que nadie podía salir por 14 días. Y ahí fue cuando fue el resultado mayor, que los casos cayeron casi 90%. Ahí es cuando a mediados de mayo se hizo la fase 1 de abrir, que fueron ciertas cosas más esenciales que se empezaron a abrir con el distanciamiento social. Y la fase 2 que empezó a principios de junio, que se abrieron las playas, se abrieron los cines, los teatros, Claro. los restaurantes y todo eso. Ahí es donde la cosa se puso mal. Claro, El hubo un tema rebrote. y hubo un rebrote. Gente que se contagia, pero
para ser honesto, no creo que la mayoría de los casos se agarren ahí. El tema es uno que se contagia en un restaurante, después va a casa. Y en casa es donde te contagian todas las familias. Y ese es el tema. Y hay que cuidarse mucho. Nosotros decimos, hay que asumir que todos estamos infectados. La persona que está al lado tuyo ahora, yo no estaría como estás ahora al lado de la otra persona sin un barbijo, por ejemplo. Claro. Tendrían que estar ustedes... Igual tenemos Estamos como con 2 metros distancias. de distancia entre uno y otro. ¿Entendés lo que te estoy tratando de decir? Sí, El sí, tema sí, es, entiendo. estamos todos en esto mismo. O sea, yo te voy a dar un ejemplo. Yo vivo con mis hijos y el 28 de febrero los mandé a vivir con la madre. Yo los he visto nada más que 3 veces en los últimos 4 meses. Y las únicas veces que la vi fue mi cumpleaños para el Día del Padre y le pedí, por favor, que se testeen antes de venir a verme. El tema es así. Mi hijo tiene 25 años. Yo no puedo asumir de que esté sano. ¿Me explico? Claro, por O sea, supuesto. el hospital, lo más probable, en el hospital yo no me voy a contagiar. Porque yo uso mi protección, Claro. ¿no es cierto? Uso mis barbijos, uso todo. En casa no. Y ese es el tema. Cuando bajamos la guardia es donde nos vamos a contagiar. Y ese es el tema que tenemos que tener en cuenta. Hasta que no tengamos una vacuna o una inmunidad en la población, esto va a ser muy difícil de controlar si no nos cuidamos. Hay una gran cantidad de argentinos viviendo en Florida, ¿no? Entonces preocupa también un poco por los compatriotas. ¿Cómo está la comunidad allí? Mira, en general estamos todos preocupados, ¿no es cierto? En mayor o menor medida. Creo que ahora con toda la información que está saliendo, con todos los casos que se está viendo, la gente está tomando mayor conciencia de esto, ¿no es cierto? Como te digo, cuando se empezó a abrir y todo el mundo asumió que estábamos de vuelta en la normalidad, ahí es cuando empezó todo el rebrote. Entonces ahora estamos volviendo para atrás otra vez. Yo no creo que la solución es completamente cerrar, a no ser que lleguemos a la total capacidad de los hospitales. Ahí sí se va a tener que tomar la decisión. Porque una vez que tomamos esa decisión, el cerrar la economía va a llevar unas 2 o 3 semanas para que el número de casos empiecen a bajar. Claro. Todavía no hemos llegado ahí, pero es una posibilidad que pueda llegar a pasar. Pero el tema es ese, es cuidarnos y evitar el rebrote. El tema es así, y seguro que en Argentina es lo mismo. Mi hermano es cardiólogo allá en Buenos Aires y mi cuñada, la esposa de él, es infectóloga en el Hospital Tornú. Y ellos están viviendo lo mismo. Claro. El tema es que nosotros trabajamos lo más que podemos, pero también somos humanos y nos cansamos. ¿Me explico? Sí. Y eso es algo que mucha gente no lo tiene en cuenta. Y cuando yo digo la gente no nos respeta a nosotros, ellos no entienden lo que nosotros estamos pasando, ellos no entienden lo que los enfermeros están pasando. ¿Okay? Desde hace el 28 de febrero yo me he tomado 3 días libres. Yo trabajo todos los días de 6:30 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y esto es todos los días, todos los días. Esta es la nueva vida que yo esta vida así no la elegí. Claro. Pero soy médico y me dedico a esto y lo voy a hacer hasta que sea necesario. Pero necesitamos la ayuda de todos. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, que tenga gracias usted a buenas ustedes. noches y espero que esté muy bien y se conserve bien y pudiendo trabajar de lo mejor. Ojalá, lo mismo para allá y saludos a todos mis amigos de Comodoro Rivadavia que seguro me están viendo. Esperemos que sí. Saludos a todos los amigos del Dr. Tuda entonces. Chao, chao. Nosotros vamos a un corte y enseguida regresamos.